En la industria musical, el talento sin identidad no es más que ruido en el vacío. Por eso, hoy te voy a enseñar a que con tu proyecto musical crees una marca inolvidable. Y es que hoy en día no basta con hacer buena música, sino que hay que construir un ecosistema visual, narrativo y además estratégico que refuerce la conexión con tu audiencia. Por eso, hoy vamos a estar trabajando en esto. Bienvenidos a tu podcast Música y Marketing, el podcast favorito de los artistas, productores, emprendedores de la industria musical que quieren tener más y más información y ser más exitosos cada día con su proyecto. Entonces, se habla mucho del branding, se habla mucho de las marcas musicales, pero al final este tema no queda nada claro. Y dentro de toda la ambigüedad del concepto, hoy vamos a darte entonces estas pautas prácticas para que tú puedas llevarte un buen conocimiento de lo que es una marca artística y además cómo hacer una que sea inolvidable. Lo primero es definir qué es una marca y por qué un artista debería ser una marca. Y es que una marca no es solamente un logo o la estética de tu proyecto, no es nada de eso, sino que son experiencias, son emociones, son valores, es historia, es todo lo que comunica tu proyecto. Los productos cuentan con todo esto, no es muy distinto cuando son productos artísticos. Entonces, si ponemos por ejemplo a Bad Bunny y abrimos el debate de él contra los artistas que sí son prodigiosos en la música, podemos simplemente definir qué es la marca, porque simplemente la marca de Bad Bunny tiene una historia que se sigue narrando constantemente y que ha alcanzado hitos impresionantes y lo dejan en un pedestal y un estatus donde es uno de los artistas latinos más grandes. Entonces, cuando tú logras todo eso que yo acabo de decir con tu marca, simplemente quedas en el top of the mind del consumidor. Es decir, siempre te van a recordar y siempre van a tenerte en cuenta como una marca sólida. Entonces, todos conocemos quizás a tu profesor de música, que es un músico muchísimo más prodigioso que Bad Bunny, que muchísimos otros artistas posicionados, pero que no tenga el mismo éxito. Los motivos son inmensos, pero definitivamente uno de ellos es que no tienen una marca tan emocionante. Y como podrás ver, no se trata simplemente de colores, logotipo y todo esto. No. Una marca, vamos a empezar a definirla como la historia que un proyecto cuenta, es decir, la que tiene de base y también la que sigue escribiendo, la historia que sigue narrando. Y esa historia se narra todo el rato, cuando publicas en redes sociales, cuando publicas una canción, con lo que te vistes, con lo que comunicas, con quién hablas, con quién te juntas. Todo eso, siempre y cuando sea de cara al público, va a ser demasiado importante tomarlo en cuenta para crear una marca genial. Entonces, errores comunes a la hora de hablar de marcas es esto: pensar que es solo un logo, pensar que es solamente una identidad visual. Un error muy grande también es cuando esta narrativa, esta historia que te estoy contando que es tu marca, no tiene mucha coherencia. Es decir, al principio dijiste algo, pero luego entonces simplemente eres algo muy distinto. O resulta que al principio eras fanática del tenis y ya luego entonces eres fanática del, qué sé yo, del fútbol. Entonces no hay mucha coherencia entre esos dos gustos. Se trataría más bien de comunicar que no eres fanática de ninguno de los dos deportes, sino que eres fanática y practicante del deporte. Y ahí entonces a tu marca se le une la narrativa deportiva. Por ahí va la cosa. Entonces, de eso se trata, de tener coherencia y buscar hacerlo de la forma más eficiente. Es como seleccionar muchas cosas, un poco una y la otra, pero al final tratar de que todo esté perfectamente calculado para dar al público la imagen que necesitas dar. Puede ser un poquito complejo, pero para eso se trabajan cosas como el ADN artístico o ADN de marca, si lo aplicamos al marketing tradicional. Entonces, esto es lo otro que van a tener que tener en cuenta. El ADN de un artista o de un proyecto, de una marca,
son esos valores, esas bases sólidas que siempre van a definir lo que tú haces y del cual no te puedes descarrilar en ningún momento. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre una marca que no tiene un ADN claro y una que sí? Pues que simplemente una se va a salir de la narrativa todo el rato y al final no va a comunicar con un objetivo, es decir, la gente va a pensar lo que sea de esa persona versus una que se está trabajando con un branding bien hecho y un ADN de marca muchísimo más coherente que le permitan al artista y a sus comunicaciones y también a su equipo y sus colaboradores de que mantengan un enfoque muchísimo más claro en las comunicaciones que pueden ayudar a crear esa imagen de artista que tanto se necesita. Entonces, para reconocer más tu ADN de marca, se hacen archivos inmensos, pero a mí me gustaría resumírtelo en estas 3 preguntas. La primera, ¿cuál es tu mensaje principal como artista? ¿Qué es lo que quieres comunicarle al mundo? O sea, ¿qué es esa frase, eso con lo que tú podrías definir el por qué haces lo que haces? Otra muy importante sería, ¿qué te diferencia? Porque no se trata simplemente de tener un objetivo y de comunicar un mensaje genial, sino ¿qué te diferencia a ti? La tercera pregunta sería, ¿qué quieres que la audiencia sienta al escucharte? Y vamos con ejemplos. Vamos con Rosalía. Saben ustedes que yo soy súper fanático de Rosalía y sé que muchas personas aquí, sobre todo los fanáticos de la música conceptual. Con Rosalía tenemos que hace flamenco, ¿ok? Por una cosa de origen, por una cosa de que simplemente está dentro de su cultura. Ella nunca ha abandonado esa forma de cantar que es flamenco. Entonces, y ahí tenemos algo musical dentro de ella que la diferencia. ¿Cuál es su mensaje principal? Es arte, es revolución musical, es innovación, es hacer las cosas de una forma alternativa, pero que a la vez conserve un estatus de arte que sea realmente importante. Es decir, si Rosalía pintase, ella entregase cuadros de excelente calidad técnica. Eso es parte de su sello. Lo ocurre en el caso de la música. Y si nos vamos a cómo es su branding visual, varía de proyecto en proyecto, que es algo que hacen muchísimo los artistas. Entonces, ¿cuál es su mensaje principal? Hago música que tiene un estándar de calidad elevado y que se atreve a hacer algo arriesgado. ¿Qué le diferencia? Pues precisamente que como su mensaje es entregar algo distinto, pero a la vez bueno, la diferenciación y el estándar de calidad es algo demasiado presente en su proyecto. ¿Y cómo quiere que se sienta al escucharse? Pues varía en branding de proyecto en proyecto. Y así va cambiando un poco la cosa. Si nos vamos entonces también un poco más a la parte visual, me gusta hablar, por ejemplo, de Fade. Fade, todo el mundo lo relaciona con el asunto del verde, las gafas Oakley, este estilo muy colombiano, calle de vestir, es muy fácil de identificar. Entonces, la parte visual de Fade está bien relacionada, pero no va a ser solamente eso, sino que también tiene una narrativa de superación por toda su historia. También tiene el mensaje de que quiere que la gente disfrute, sean ellos mismos, de que hagan las cosas como ellos de verdad quieren. Y en general, el cómo quisiera Fade que se sienta el público es divirtiéndose. La forma más sencilla de evaluar en cuanto a branding, cómo busca un artista que el público se siente, es evaluando sus conciertos. Y bueno, en cuanto a la narrativa, se sigue escribiendo. La narrativa de Rosalía se sigue escribiendo todo el rato, la de Faye también, porque se actualiza y se va modificando. En fin. Bueno, ahora, identificando estas cosas, sabiendo entonces que la fórmula para un branding sólido es tener bien presente cómo te comunicas con el mundo, tener también bien presente
qué es lo que te diferencia a ti del resto y cómo vas a hacer que tu público se sienta. Vamos entonces a aplicar todo esto en el día a día, porque ya tú vas a tener ese mantra presente de esas tres bases. Entonces, una de las cosas que podrías hacer para mejorar tu branding aquí y empezar a aplicar todo esto es buscar la coherencia, ¿ok? Buscar que todas estas cosas se comuniquen entre sí, porque de pronto tu mensaje principal es que quieres ver que el mundo mejore. Pero entonces en tus canciones estás hablando de cosas que no son positivas para el mundo a largo plazo. Entonces evalúa tu mensaje por allí. O de pronto quieres transmitir seriedad, quieres transmitir elegancia o quieres transmitir otro tipo de cosas. Pero entonces te vistes con colores muy extravagantes o con prendas de vestir demasiado alternativas o, como digo yo, donde se les voló la creatividad. Todo eso te va quitando coherencia. Entonces trata de unir todos esos cabos y vas entonces a empezar a tener muchísima más coherencia en lo que es tu branding. Otra de las cosas que debes evitar también es estar todo el tiempo cambiando de estilo, cambiando de estrategia de branding, cambiando de conceptos. No. Aquí lo óptimo es ser tú mismo. ¿Ok? El otro error que cometen muchísimo es publicar porque sí. Es decir, subir cosas porque sí, que al final no tienen nada que ver con tu mensaje principal ni con lo que tú comuniques, sino que son cosas que de pronto forman parte de ti, de tu día a día o de lo que te identifica a ti como persona, pero que no es interesante al público y no es lo que estás tratando de promover con tu estrategia de branding. Entonces, yo creo que la tarea que les voy a dejar para la casa es tener en cuenta lo primero. Lo primero es recapitular en que las bases son la coherencia, la comunicación y la autenticidad. Es decir, tú mantén siempre estos pilares presentes. Una vez que los tengas claros, aplícalo a cada una de las cosas que tú vayas a utilizar. Y es que no necesitas que sean frases muy largas, simplemente queda como un sentimiento, queda como una regla que ya luego tú vas a estar tomando en cuenta para todas las decisiones que tengan que ver con tu música. No se trata de que vas a tener un brand book bajo el brazo todo el rato, no. Y bueno, lo que más me interesa aquí que te lleves hoy a tu casa, o si estás en tu casa o lo que sea, es que sepas que todo el branding al final se va a tratar de autenticidad y de ser tú mismo. Porque tú puedes construir una marca súper emocionante que le encanta al público. A mí se me ocurren 3 o 4 en este instante. Por ejemplo, qué sé yo, Luna Lovegood de Harry Potter. Como artista musical, vendría siendo una especie de Björk. Entonces ya tenemos una referencia visual y en muchísimos otros sentidos. Entonces, habría que ver cuáles son las características de ella para ver qué más se pueden hacer por ahí. Habría que buscar o inventar una luna, pero ya ahí está. Una idea de marca. Puedes inventar todo lo que quieras, pero al final lo óptimo aquí es crear una marca que se base en ti mismo, en tu historia, en tus valores, en lo que tú haces, en tu personalidad y exaltarlo. Se trata de comunicar la mejor versión de ti mismo. Entonces, vamos a tratar de trabajar entonces en las marcas. Respóndete estas preguntas que te comenté. ¿Cuál es tu historia? Respóndete también cómo quieres que se sienta tu público y qué es lo que te diferencia. Respóndete solamente esas 3 preguntas y ya vas a tener la base por un branding súper sólido. Ahora, si ya quieres hacerlo de forma más profesional, entonces puedes comunicarte conmigo y hacemos un branding hecho a la medida para ti de la forma más profesional. Pero si no, con estas 3 simples preguntas ya tú tienes un montón para jugar. Nos vemos en la próxima aventura, es decir, la próxima semana, hablando de más música y marketing. Chao.